entregarle todo al Señor. Todo nuestro corazón rendirnos a Él. Humillarnos ante su presencia. Porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Manda la lluvia sobre los buenos, pero también sobre los malos. Manda el sol, nos alumbra y nos da calor a los buenos, pero también a los malos. Dios es tan bueno que hace tantas maravillas, sea que el hombre sea bueno o sea que el hombre sea malo. Así que Dios sigue siempre siendo bueno, por la eternidad, porque Él no sabe hacer lo malo. Él es bueno, siempre Dios es bueno. Así que bueno, vamos a compartir hoy un tema en el Salmo 40. Voy a hablar hoy en el Salmo 40, dice alabanza por la liberación divina. Leemos esta porción de la palabra de nuestro Dios y dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Voy al verso 17, el último versículo. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Gloria a Dios, aleluya. Puede sentarse. Amén. Esto, lo que escribe el salmista, el Salmo de David. Es algo sorprendente los salmos. Les recomiendo leer mucho los salmos, los proverbios, Eclesiastés, Cantares, estos libros de gran enseñanza. Y hay tantos salmos que nos impresionan, impactan nuestras vidas, que nos hace entender por la situación que estemos atravesando, porque muchos estamos atravesando situaciones difíciles, desesperados, angustiados, otros en el pozo cenagoso, lleno de lodo, de barro, en desesperación. Y creo que el salmo o la palabra de Dios, toda la palabra que es inspirada por Dios, o cualquiera de estos salmos de los cuales escribió David, él lo escribió porque estaba en gran angustia. Quiero decirle que la mayoría de los salmos y la palabra que se escribieron porque fueron inspirados por el momento que estaban aconteciendo, por un momento angustioso, un momento difícil, y comienzan a expresar esta poderosa palabra en expresión de lo que estaban viviendo, pero siempre su confianza nos refleja y nos deja muy en clara que estaba puesta en el Señor. Y esto no quiere decir que ustedes no tengan la confianza, o yo no tenga la confianza en el Señor, pero muchas veces se pierde esa esperanza, se pierde ese momento, porque pareciese que nunca vamos a salir de allí. Parece que estamos en un túnel sin salida. Pareciera que estamos en un pozo del cual quizás nunca nos van a sacar o nadie se va a acordar de nosotros. Y quiero decirle que en la mayoría de las oportunidades que podemos entender a otras personas, es necesario que aquellos que nos puedan entender es porque han acontecido o han pasado algo similar. Anoche, por cierto, compartía con alguien y decía, es difícil que alguien pueda entender a uno si no ha pasado por esto. Y claro está que nadie puede entender a otro si no sabe de qué magnitud o qué grado de dolor está sufriendo, pasando aquella persona, si nunca ha pasado por un dolor. Si nadie ha pasado por algo, algún acontecimiento, no puede entender, aunque quisiera, no lo puede entender porque no ha pasado por allí. No sabe lo que es el dolor. No sabe lo que es el momento, o el sufrimiento, o el desespero, o el abandono, o la traición, si nunca ha vivido una traición. Pero cuando comenzamos a experimentar
Estas vivencias, eso nos enseña que no solamente nosotros recibimos una gran enseñanza, sino que también lo recibimos para entender a otros. Cuando comenzamos a entender a otras personas en la situación que se encuentra, es por eso que es más fácil ayudar a aquellas personas, porque ya hemos pasado por esto. Es como cuando usted ha pasado por un camino que es bastante difícil, pedregoso, que hay que subir montañas o cerros, y alguien va a ir a ese camino o va por ese camino, y usted le dice, mira, en tal sitio te vas a encontrar tal cosa o tal situación, debes pasarlo de esta forma, debes llevar esto, lo otro, porque ya yo pasé por allí, me costó pasar por allí. Y nosotros podemos dar una explicación o dar un ejemplo de algún lugar que hayamos visitado o ido, porque hemos tenido la experiencia. Y el salmista, por eso cuando hablamos de los salmos o leemos los salmos, él expresaba porque él había pasado por muchos momentos difíciles de su vida. Momentos angustiosos, desesperantes. El caso de Jeremías, el profeta conocido como el profeta llorón. La Biblia dice que muchas veces lo metieron en cisternas que estaban llenas de lodos, cisternas vacías. Y como en manera de castigo lo tiraban allí. Y dice la Escritura que de allí lo rescató el Señor, mandó personas y lo rescataron, lo levantaron de ese lugar cenagoso, de ese lugar lleno de lodo o de barro, como nosotros podemos decirlo criollanamente. No es nada fácil estar en un lugar, en una cisterna, en un hueco. Estar en ese lugar no es nada fácil. Por allí, estando allí, tantos pensamientos pueden pasar por nuestra cabeza, por nuestras mentes, en el desespero. Pero el salmista dice, pacientemente esperé a Jehová. Y es la que nosotros nos cuesta tener, la paciencia. Nos desesperamos. Parece que las pruebas son eternas, parece que nunca van a terminar, o el proceso económico de nuestras vidas parece que no va a terminar. Hay personas que dicen, bueno, como comenzó el año, así lo voy a cerrar. Comencé el año en crisis y lo termino en crisis. Hay personas que dicen, bueno, empecé el año con enfermedades o pruebas y lo termino en pruebas. Pareciera que no se va a terminar ese momento. Pareciera que fuera infinito o infinita la prueba. Estaba escuchando a un anciano predicando y me gustó mucho una anécdota que contaba de una hermana. Y me hizo reír. Y reí bastante. Porque él cuenta y dice que una hermana estaba pasando por una prueba y terminaba una prueba y entraba en otra, y venía siempre el pastor y le decía, pastor, ya no aguanto más, no se preocupe, hija, el Señor te está probando. Y cada vez que venía la prueba, venía ante el pastor, pastor, tengo otro problema, otra dificultad, hija mía, el Señor te está probando. Y venía otra dificultad, y venía ante el pastor, y el pastor le decía, el Señor te está probando. Hasta que ella se le acabó la paciencia y se cansó y le dijo, bueno, Señor, pero cómeme de una vez, deja la probadera. Y me reía, porque ella se molestó con Dios y le dijo que se lo comiera de una vez, se la comiera, que dejara la probadera. Y a veces nos convertimos, nos reímos, y es una anécdota que nos hace reír, pero muchas veces estamos en esa condición. Hermano, muchas veces nos molestamos aún con Dios. Sin darnos cuenta nos molestamos, pero bueno, Señor, ¿hasta cuándo? Esa es una exclamación de queja, de molestia. Aquellas personas o hermanas, lamentablemente, cuando lavan y llueve, bueno, Señor, ¿hasta cuándo esta lluvia? Gloria a Dios por la lluvia. Tanto que me costó lavar y bueno, manda la lluvia. Y nos quejamos ante Dios, hacemos exclamaciones de quejas y molestias ante Dios y perdemos la paciencia. No sabemos esperar, nos cuesta esperar, pero por eso el salmista dice, pacientemente esperé a Jehová. Él es paciente. No sé si usted ha escuchado que allí dice alguien, Dios no se adelanta ni se atrasa, sino que llega en el momento preciso.
Y a veces nosotros queremos que se adelante o queremos que se atrase. Pero Dios siempre llega en el momento más preciso de nuestras vidas. Amén. Él no nos va a dejar padecer. Solo que Él espera en nosotros a ver qué vamos a hacer, cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a actuar en el momento de la prueba y la dificultad. ¿Cuál será nuestra reacción? ¿Seguiremos siendo fieles a Dios en medio de la prueba? ¿Le alabaremos con cánticos nuevos, con alegría? ¿Estaremos dispuestos a ofrecer sacrificios de alabanzas en medio de la dificultad? ¿O solamente cuando vienen las cosas buenas a nuestras vidas alabaremos a Dios con alegría? ¿Ha visto usted alguna persona por la calle cantando alegremente? ¿Verdad que hay personas que son muy alegres, andan cantando y andan por la calle cantando y usted lo ve con esa alegría? Y usted dice, pero bueno, ¿qué le pasaría a este? ¿Qué se ganó? ¿Qué se ganó un premio? ¿Qué pasó? ¿Por qué anda tan alegre? Pero así como se refleja la alegría y la felicidad, también usted ve gente triste y decaída, o airadas y molestas, o hablando solos. Son situaciones que nos pasan. Alabaremos al Señor con cánticos nuevos en medio de la prueba y la dificultad que nos venga y la escasez. ¿Estaremos dispuestos todavía a decir, el Señor es mi pastor y nada me faltará cuando todo está faltando en casa? ¿Estaremos convencidos de las promesas de Dios? Porque nos va a tocar pasar por momentos difíciles. Una de las oraciones del Señor en Juan capítulo 17, esa oración profunda y poderosa que hizo nuestro Señor Jesucristo antes de partir de esta tierra o irse al reino de los cielos, antes del sacrificio en la cruz del Calvario, Él hizo una oración al Padre. Y la oración que hizo por el pueblo, los discípulos, fue: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes de este mundo. Él no pidió que no vinieran pruebas, sino que nos guardáramos, o guardara Dios nuestras vidas de este mundo. Pero las pruebas iban a estar, las dificultades iban a estar presentes. Por eso también en una ocasión le dice a los discípulos, a Pedro: Satanás los ha pedido para zarandearlos, pero yo he rogado a vuestro Padre para que no le falte su fe. Él no dijo: voy a reprender a Satanás para que no los tiente, o para que no los pruebe, o para que no los zarandee. Él dijo: voy a orar para que no le falte su fe. Y de eso se trata del cristiano, del que le sirve a Dios, que no le falte su fe en medio de la prueba, que no dude de que el Señor está con él a pesar de la prueba, dificultad o donde se encuentre, en la soledad, allí, en el lodo cenagoso, en la dificultad. Jamás se te olvide que el Señor está contigo. Hace muchos años visité a un ministro de Dios, un hombre de Dios, en sus últimos días de vida. Y lo visité estando ya hospitalizado, faltando días para partir de esta tierra, un proceso difícil, en una enfermedad terrible, ya en sus días finales. Y cuando llegué al hospital o al seguro social, estando allí en la cama con él me confesó algo tremendo, que esto impresionó mi vida, y no lo juzgo y no lo cuento para juzgarle, sino que podemos pasar por allí en el momento de la dificultad, en el momento de la enfermedad, en el momento del proceso, en el momento cuando vamos a partir de esta tierra, que sabemos que nos quedan pocos días o horas de vida. ¿Y sabes qué? Él me dijo: hermano César, le pregunté al Señor dónde estaba. Lo buscaba aquí en el seguro y no lo encontré. Y le dije: Señor, me abandonaste. Y él dice que vino una voz que le reprendió y le dijo: yo no te he abandonado, el que me abandonaste fuiste tú. Y él se arrepintió llorando y dice que estoy arrepentido porque buscaba al Señor pensando que me había abandonado, y era yo el que había abandonado al Señor.
Por eso quiero decirle y a darles a entender que Dios es fiel, que nunca se aparta de nosotros. Quienes nos apartamos somos nosotros por nuestra infidelidad. Pero Dios permanece fiel. Y cuando vi esto dije: Señor, líbrame que nunca falte mi fe, que nunca falle la fe, por muy difícil que esté atravesando mi vida un proceso, que nunca pierda la esperanza de que el Señor está conmigo y que me va a ayudar y que Él vendrá a mi socorro y que me levantará y que me fortalecerá, y que esta prueba que esté pasando no va a durar toda la vida, que va a pasar, y que Dios me ayudará, me fortalecerá en el momento difícil de nuestras vidas. Por eso yo quiero decirle, amados, que debe disfrutar cada momento en el Señor, que debe hacerlo con alegría cuando venga a esta casa de Dios, con gozo, porque hoy tenemos la oportunidad, la libertad, hoy estamos sanos y podemos venir, pero vendrán días que quizás no podrá venir a la casa de Dios. Lo digo porque lo viví, lo he vivido con hermanos. Mi hermana Sonia, que partió con el Señor, ¿cuántas veces la dejé llorando en casa? Diciéndome: hermano, quiero ir a la iglesia, pero no puedo. ¿Cuántas veces ella lloraba por estar aquí en la casa de Dios? Pero me decía: mira dónde estoy, hermano, no puedo ir a la iglesia. No te preocupes, le decía yo, quédate tranquilo, el Señor está contigo. Orábamos juntos, hacíamos cultos, no te preocupes. Por eso hay gente, hermano, que no disfruta este momento. Hay gente que viene a la casa de Dios con tanta amargura en su corazón, que viene aquí y no muestra esa libertad de alegría y de gozo por estar aquí. Pero puede llegar el día que no podemos llegar, aunque quisiéramos llegar a la casa de Dios. Lo vivimos en la pandemia. ¿Cuánta gente le tocó quedarse en casa? ¿Y cuántos días y semanas y meses la iglesia cerrada? ¿Y cuántos anhelaban que la iglesia se abriera, las puertas se abrieran, para venir a glorificar el nombre del Señor en la casa de Dios? Y se nos olvida tan pronto. Somos oidores olvidadizos, como dice Santiago. Por eso yo quiero animarles a ustedes que debemos seguir esperando con paciencia. El Señor no se ha olvidado de usted. No se ha olvidado de sus procesos. Puede que todo el mundo se olvide, pero Dios no se ha olvidado de ti. No se ha olvidado de tu prueba, de tu dificultad, de tu escasez. Y usted dirá: pero entonces, ¿por qué no hay respuesta de Dios? Entonces, ¿por qué no llega la bendición? ¿O por qué no salgo de esta prueba? Es porque debemos entender que Dios está trabajando en nosotros. Dios está esperando de nosotros que aprendamos a tener paciencia, a esperar, a confiar, a que estemos preparados. Recuérdese que aquí estamos preparándonos para entrar al reino de los cielos. Me cuenta mi padre que teníamos un tío, yo no conocí, pero él dice: ese tío era muy arrebatado, todo lo hacía rápido, caminaba rápido, todo era rápido. Y un día dijo: quiero comprar una bicicleta para no caminar más. Caminaba muy lejos, de extremo a extremo. Y dice que llegó un amigo a la casa de la familia, vivía en un cerrito así como acá, abajo estaba la quebrada, y llegó un amigo en bicicleta y le dijo: mira, préstame la bicicleta quiero aprender a manejar porque quiero comprarme una, no quiero caminar más. Y el hombre le dijo: está bien, ahí está la bicicleta. Sin saber manejar, se montó del cerro a toda la bajada hasta llegar al final abajo. Y chocó con un palo. Y dijo: no monto más bicicleta. Mejor ando a pie. Y nosotros a veces queremos tener las cosas sin estar preparados. Hermano, queremos recibir sin tener una preparación. Y muchas de las cosas, estoy seguro que Dios nos ha entregado, es porque todavía no estamos preparados para recibir lo que Dios quiere poner en tus manos. Dele la gloria a Dios. Queremos hacer las cosas a nuestra manera.
como nos parece, y no funciona así. Entonces el salmista sigue diciendo, y dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Cuántos están quizás en esta condición, desesperados por algo? Un desesperado por esperar algo. Está como el muchacho que está llorando y usted está amasando y llorando por la arepa, que tengo mucha hambre, pero espera, muchacho desesperado por el tetero, llorando el niño. Y usted como mujer o madre allí preparando, y un muchacho llorando allí, desesperado por el tetero, por la comida, desesperado por algo. Nos desesperamos, y cuando nos desesperamos perdemos la paciencia. Cuando desesperamos perdemos la fe. Pensamos que Dios nos responde, o pensamos que Dios no oye nuestra oración. Pensamos que se olvidó de nosotros. Y por eso Él dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación. Qué alivio, ¿verdad? Del lodo cenagoso, es decir, del barro. Cenagoso, el cénago es barro, para hablarlo claramente. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Lo hizo sacar del pozo cenagoso. Qué alivio se siente. Qué alivio se siente cuando salimos del pozo cenagoso, de la prueba. Eso significa de la prueba, de la dificultad. Dios te sacó. Te dio la libertad. Te sentías oprimido o te sentías preso. Pero Dios nos hace sacar en medio del desespero. Cuando alguien clama, ¿sabe qué he aprendido? Cuando alguien clama a Dios y levanta sus manos, por eso esa canción que por cierto se cantó hoy, cuando levanto mis manos, hermano, cuando alguien levanta las manos, está diciendo, Señor, socórreme. Cuando alguien levanta las manos, está diciendo, Señor, ven, ayúdame. Y Dios, que justo, te va a socorrer. Dios, que justo, te va a sacar de allí. Te va a sacar de la tristeza, del dolor, de la desesperación, de la depresión, de cualquier lugar que te encuentres, de la soledad, aún de la pobreza. Porque hay personas que están quizás en ese momento de pobreza extrema y clama a Dios, Dios te va a sacar allí, de la miseria. Dios te va a sacar de allí. Si le crees a Dios, si levantas tus manos, si esperas en Dios. A veces pensamos, bueno, Dios va a descender del cielo y bueno, va a venir y va a hablar conmigo y me va a sacar de aquí, voy a oír la voz audible del Señor, se va a hacer presente, voy a tener una gran visión del trono de Dios y veré al Señor. Y a veces estamos cerrados. Dios envía la respuesta de alguna manera. Dios envía la respuesta de alguna forma. Dios envía a alguien y usted debe estar alerta. Porque usted debe decir o debe entender, esto viene de parte de Dios. Pero tenga cuidado, porque el enemigo también se va a aprovechar. Y es allí donde usted debe tener mucho cuidado, si viene de Dios o no viene de Dios. Porque en el momento de la desesperación, hermano, por eso muchos se han montado en el barco equivocado. Se han montado, como dice el dicho, en el tren, en el último tren, en el desespero, pensando que era el último tren que iba a pasar. Dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Voy a leer el verso 17, con esto culminamos porque vamos al Salmo 70. Dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Gloria a Dios. No te tardes. Qué tremendo, ¿verdad? Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Aflicción y necesidad, pero Jehová pensará en mí.
se acordará de mí. Vendrá para socorrerme, para ayudarme en mi aflicción y en mi necesidad. Quiero que por favor leamos el Salmo 70, y con esto culminamos con el Salmo 70, porque en el Salmo 70 dice: oh Dios, acude a librarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Apresúrate. En el otro Salmo 40 que leímos, no te tardes. En el Salmo 70, apresúrate a socorrerme. Apresúrate a socorrerme. Una de las cosas que debemos tener en cuenta es que el Señor no se tardará. Gloria a Dios. Por eso dice, creo, si no me equivoco, en Habacuc, si no me equivoco, está en el capítulo 2, donde dice: aunque la visión tardare, espérala, porque ella vendrá. Si alguien la consigue, me ayuda a leerlo. Aunque tardare, espérala, porque ella vendrá. Si Dios lo prometió, Él lo cumple. Si viene de parte de Dios, usted verá la gloria de Dios. Si yo me hice ilusiones yo mismo, ahí sí está la cosa peligrosa. Si alguien me lo dijo y no venía de Dios y me emocionó, ahí sí está la cosa fea y peligrosa.